Hola chicos, espero que estén súper bien el día de hoy. Pues bueno, vamos a continuar justamente con el tema de las constituciones iridianas y el día de hoy vamos a estar abarcando la constitución de tipo hematógena, ¿de acuerdo? Un tip o algo muy curioso de este tipo de constitución, chicos, es que tenemos la idea de que los ojos claros, así verdosos, azulosos, divinos, pues son como lo más atractivo visualmente, sí, pero curiosamente a nivel genético, pues son alteraciones también. Entonces, un color original, por decirlo de alguna manera, a nivel del iris, debería de ser en este caso del tipo hematógeno, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para que tengan ahí ese tip. Vamos a ver el día de hoy las cuatro tipos o subdivisiones que vamos a encontrar de este tipo de constituciones, iniciando en este caso por el que es puro. En este caso, la hematógena pura es aquella que tiene un color café sólido, de café oscuro hacia un tono medio. ¿Por qué? Porque tenemos también hematógena clara o de tipo mielada. Entonces, en este caso nos vamos a quedar de un tono medio hacia lo oscuro, ¿ok? ¿Y de qué tenemos que hablar de este? Son iris de color marrón, perdón, cuyo color va desde la avellana hasta los más pigmentados, que incluso pudiesen parecer muy oscuros tirándole a negro, ¿de acuerdo? Ahora, aquí por el pigmento o el nivel de pigmentos va a dificultar observar ciertos signos, ¿de acuerdo? Por el tema de la pigmentación. Aquí, por ejemplo, lagunas, criptas, cosas por el estilo, son comunes que sea difícil identificarlas y que es necesario apoyarnos de, en este caso, el iridoscopio o alguna fuente de luz para poderlas percibir, ¿de acuerdo? También hay ciertos signos que se despigmentan, por ejemplo, los cabellos peinados o así, que llegan a tener una coloración un poco más pálida y entonces ahí me habla justamente de una deficiencia o es más fácil que podamos identificar este tipo de signos, ¿de acuerdo? Las señales agudas se van a ver justamente como este mismo desgaste de color, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay en sectores como si hubiésemos pasado una lija. Imagínense una puerta de madera, obviamente pintada de un color marrón oscuro. En el momento que nosotros lijamos la superficie, pues entonces saca este polvito o este acerrín de un subtono un poquito más claro, ¿de acuerdo? A esto se refiere esta diapositiva. Ahora, la hematógena pura, ¿qué es lo que va a tener? En este caso es un subtipo que va a tener alrededor de todo lo que es la banda nerviosa cierto grado de dilataciones, ¿de acuerdo? Ahora, principalmente lo vamos a encontrar en las zonas glandulares o aquellas que se encargan de las secreciones a nivel corporal. También pueden presentar, en este caso, o tienen una predisposición a ciertos niveles de toxinas, ¿de acuerdo? Que es justamente la capa de polvo, que era lo que mencionaba, como si fuese una porción o una estructura donde pasamos una lija. Aquí hay signos del iris que generan esta, visiblemente como si fuese una textura de terciopelo, ¿de acuerdo? O como si nosotros lo tocáramos que tuviese esta textura. Ahora, ¿qué predisposición patógena va a tener este tipo de paciente? Como ya habíamos mencionado, justamente tiende a tanto la sobrecarga de toxinas como a, en este caso, sobrecarga de los signos a nivel de las secreciones. Entonces, todo el sistema glandular tiende a tener obstrucciones o debilidad o, en este caso, alteraciones significativas, ¿de acuerdo? Aquí este tipo de pacientes es con mayor facilidad que pueda desarrollar una obesidad de tipo adiposa. ¿Por qué hago esta aclaración? Recordemos que el tipo linfoide, yo puedo generar un aumento del volumen corporal por el estado edematizado, por la retención de líquidos, pero entonces es una obesidad de tipo líquida, ¿de acuerdo? Que este líquido está ocupando un espacio justamente entre las superficies de cada una de las estructuras. Aquí, a nivel del hematógeno puro, tienden más a la saturación o a ocupar estos volúmenes entre estas estructuras, pero más por tejido adiposo.
¿de acuerdo? Va también asociado con problemas de grado tiroideo, tendiendo en este caso al hipotiroidismo, alteraciones endocrinas y alteraciones humores circulantes del organismo, ¿de acuerdo? Aquí todas las sustancias tienden a saturarse por los niveles de toxina, ¿de acuerdo? Y a lo que me refería del terciopelo es justamente eso. Si se fijan, el borde está ligeramente más pálido. Oh, yo sé que aquí está un anillo nervioso, pero me refiero a la mancha circundante de que pareciese como si le hubiéramos pasado la lija y entonces esta zona y hacia acá realmente no tiene otros signos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en este segmento no hay lagunas ni nada por el estilo, como si nosotros hubiésemos, ¿cómo decirlo?, alisado esta área, ¿de acuerdo? También, ¿qué vamos a observar de la hematógena pura? Tendremos justamente que hacer drenajes hepáticos o desintoxicaciones a este tipo de pacientes. Ahora, esto va a depender obviamente en la rama que cada uno se desenvuelva. Puede ser, por ejemplo, una desintoxicación desde un programa de ejercicio, ¿no? Una desintoxicación de grado alimenticia, una desintoxicación homeopática, una desintoxicación fitológica, una desintoxicación, o sea, hay muchas optativas en cuanto al tema de desintoxicación. Basta en algunos pacientes desde un cambio de hábitos, no beba, no fume, ¿de acuerdo? O aquellos que ya tienen un estado no agudo, sino ya a nivel crónico, pues hay que abarcar más aspectos de su vida para lograr ver un cambio, ¿ok? Aquí justamente vamos a ver que tienden a tener alteraciones de las asimilaciones de ciertos iones como calcio y yodo. Yodo principalmente por la tiroides. En este caso son pacientes que pudiese o no haber propensión al bocio. Recordemos, chicos, que en la actualidad la mayoría de las sales de grado comercial es sal yodada. El yodo es una medida de seguridad o es un complemento que se le ha colocado a la sal para prevenir, en este caso, el bocio, que es la inflamación circundante a la glándula tiroides. Sin embargo, aquí algo muy importante es que con todo este tema de la globalización, en la actualidad ya tenemos diferentes tipos de sales. La sal del Himalaya, la sal que es rosada, la sal negra, hawaiana, por ejemplo. Tenemos en México, tenemos la sal de Colima, que es una de las sales con mayor concentración de minerales y también menor concentración de sodio. Entonces, eso es lo que la hace como más saludable de administrar para los pacientes que tienden a la hipertensión o problemas cardíacos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues a aquellas personas que tienden a ingerir este tipo de sales como optativa, ¿no? En la actualidad podemos suponer que pueden entonces ya aumentar su riesgo de padecer el bocio si es que ya tenía la predisposición, cabe aclarar, ¿no? No es como, ay, yo soy saludable, pero por no comer sal yodada me va a dar bocio, no. Deben de ser diferentes patologías o diferentes etiologías, perdón. Por ejemplo, que tenga un aspecto heredofamiliar, el estilo de vida, la propensión, el entorno, más agregarlo que al no consumir la sal yodada, pues eliminamos ese factor preventivo, ¿no? Entonces, a todo eso me estoy refiriendo, ¿ok? Entonces, este tipo de pacientes tienen este riesgo y a nivel del calcio, recordemos que la asimilación de calcio es requerida no solo a nivel óseo, sino en este caso para la capacidad de contracción y en el intercambio de iones con el potasio para la relajación. Entonces, si es una persona que asimila de manera patológica el calcio, si asimila en exceso el calcio, puede encontrar formaciones de osteofitos. En este caso, también voy a poder encontrar que mi paciente va a tender a problemas musculoesqueléticos asociados a contracciones o niveles elevados de tirantez o de tono en los vientres musculares. Una deficiencia de calcio, pues entonces ahí yo estaría viendo una osteopenia o diferentes alteraciones. Recordemos que el corazón también es un músculo y también requiere iones de calcio. Entonces, el exceso de calcio puede generar contracciones muy abruptas a nivel del corazón que pueden generar molestia y a largo plazo fatiga.
pero también la ausencia del calcio puede generar que el músculo cardíaco no tenga la suficiente fuerza para la contracción. Y entonces ahí vamos a ver cambios o modificaciones tanto en la sístole como en la capacidad de la diástole del corazón, ¿ok? Entonces, justamente, también vamos a tener que puede este paciente tener escasez de secreción de jugos gástricos, ¿de acuerdo? Ahora, que mi paciente no los pueda generar de manera natural. Cabe aclarar también aquí que esto no se exenta, ¿de acuerdo?, de ciertas situaciones exógenas, como la dieta o medicación, que sabemos que también pueden alterar los jugos gástricos. Es decir, puede ser que mi paciente sea hematógeno puro, ¿de acuerdo?, y que tenga deficiencia de jugos gástricos, pero que sea una persona demasiado, no sé, corajienta, que sea, por ejemplo, colerética o cosas por el estilo, y entonces su mamá, la abuelita, la comadre le recomienda consumir, no sé, un tecito de ajenjo, que sabes que es sumamente amargo y es colagogo y es colerético. Entonces, de manera exógena, estoy promoviendo estos jugos gástricos, ¿de acuerdo? Aquí justamente estos pacientes tienden a una tez de un tono oscuro con tendencia a problemas biliares y hepáticos. Esta tez oscura, en este caso hablamos de un fototipo. Recordemos que los fototipos van asociados a la condición racial de cada uno de mis pacientes, desde la raza amarilla, blanca, negra, etc. El latino en particular, tenemos un subtono de piel dentro del fototipo que es hacia lo verdoso, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que nuestra tez tiende a ser un poquito más oscura, ¿de acuerdo? Pero usando de referencia el fototipo, ¿de acuerdo? Por el tema racial, ¿ok? Entonces no es como que todos aquellos de la raza negra, en este caso, sean justamente hematógenos puros. No, 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 sino que aquel paciente de raza negra, ¿de acuerdo? Con, en este caso, que es hematógeno puro, va a ser todavía un poco más oscura su tez que la referencia previa. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, para que no se casen con esa idea. Y después tenemos el concepto del mieloide, que era lo que les decía, que es un subtipo de una pigmentación sumamente ligerita o pálida, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Son de color miel, presentan numerosas dilataciones y flujos oscuros, ¿de acuerdo? Es lo que le pareciese que le da ¿de acuerdo? ¿A qué voy con este ejemplo? ¿Ok? Si nos fijamos en este lado, que digamos que es el tipo mieloide, ¿no? Que es el tipo miel, ¿qué sucede? La mayoría de la pigmentación es clara y mis rayos, ¿de acuerdo? O la pigmentación oscura son una, dos, tres, esta área, esta, aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo estoy hablando de un tipo hematógeno puro, pero que tiene rayos de sol? Sería la inversa. La pigmentación primordial o dominante sería de un oscuro sólido, que dijimos que iba a ser un marrón del medio, por ejemplo, hacia incluso negro. Y mis rayos de sol, entonces solo van a ser unos cuantos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, chicos, traten de no confundir este tema, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a usar de referencia? El color de base. ¿Qué es lo que tengo más de base? ¿Un color claro o un color oscuro? ¿De acuerdo? Pues bueno, de aquí, ¿qué es lo que voy a tener justamente? Que justamente tiene ligera pérdida de la pigmentación en ciertos segmentos también. En este caso, es justamente patologías hacia el sistema excretor, digestivo y respiratorio, ¿ok? Y pues bueno, es así que vamos a tener el siguiente subtipo que va a ser el de tetánica lavada, ¿de acuerdo?
En este caso, si se fijan, la estructura está muchísimo más degradada y vamos a tener más signos patológicos y aquí incluso el brillo, el pigmento pareciese demasiado diluido, ¿ok? Entonces aquí, no es solo propio esta condición del iris del color marrón, ¿de acuerdo? También en la presencia de un iris linfático podemos encontrar este tipo de degradación del tejido. Aquí se le considera principalmente de la constitución hematógena, pero no la exenta a la linfoide, ¿ok? Aquí vamos a encontrar muchos anillos de tipo nervioso, ¿de acuerdo? Que van a deformar el estroma a nivel de las zonas. No realmente tantos rayos solares, honestamente, pero ¿qué sucede? Todos estos eran anillos nerviosos, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Y que en este caso esta textura, pero todos estos son los anillos nerviosos que ya hacen deformado, ¿de acuerdo? Y obviamente en la zona central o proximal a la pupila vamos a encontrar otro tipo de síntomas. Aquí que cabría agregar, por ejemplo, que pareciese ser un rayo solar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí son repliegues de las fibras iridianas que causan una gran constricción del iris. Habla de un nivel de estrés significativo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, ¿qué sucede? Aquí es donde se empieza a doblar sobre sí mismo en el área ciliar, ¿ok? Y tenemos justamente el tema de los rayos solares. Si se fijan, este también es hematógena, pero hacia acá podríamos decir que pareciese verdoso, azuloso y es linfoide. Entonces, este puede ser una constitución mixta, pero tetánica larvada, ¿de acuerdo? Ahora, esto habla de hiperexcitación del sistema neurovegetativo, porque incluso se está doblando sobre sí misma esta constitución iridiana, ¿ok? Aquí hay un desequilibrio nervioso importante. Aquí podemos encontrar que mi paciente puede tener un estrés crónico y severo. Yo sé que es normal que tengamos estrés en el trabajo, pero normalmente encontramos un refugio en las amistades, en un hobby, en su casa, ¿de acuerdo? Este tipo de pacientes tiene estrés en su casa, estrés en su círculo de amistades, estrés en su actividad incluso de despeje, estrés en el ámbito laboral, estrés en el ámbito de pareja. Entonces, se siente sumamente atacado por todas partes, ¿de acuerdo? También puede ser significativo de pacientes que tienen epilepsia, problemas de tipo espástico, metabolismo de calcio y en este caso también asociado con problemas de metabolismo a nivel del magnesio. Aquí justamente habla de congestión o contracción significativa. El calcio y el magnesio son dos minerales muy importantes en el organismo. Nuestros músculos, ¿ok? Y al último vamos a tener el de tipo tejido conjuntivo. Esta principalmente son las que tienen las mismas características de una constitución linfática. ¿Qué quiere decir? No tiene realmente grandes cambios, no tiene grandes signos, ¿de acuerdo? No es un iris idóneo, dijimos que ese es utópico, pero que sí quiere decir que es de una paciente saludable, ¿de acuerdo? Sin signos relevantes, pero que en este caso tiende riesgos de, por ejemplo, saturación de las toxinas, afectar el sistema linfático, la capacidad de drenaje, que tiende a ciertas enfermedades, así como en el linfoide
era respiratorias, aquí vamos a hablar de procesos digestivos. Digestivos no solo en relación a los órganos o estructuras propias de este sistema, como boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, sino también de aquellos que son accesorios dentro del proceso de la digestión. Entre ellos va a ser, por ejemplo, el páncreas, va a ser también, por ejemplo, el hígado, la vesícula biliar y bajo algunas literaturas también el vaso. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues bueno, la verdad es que este es todavía más chiquitito que el de la vez pasada y curiosamente hematógenas, la verdad es que hay una gran presencia de estos iris, por lo menos en México, ¿ok? Entonces van a ser yo creo que en su mayoría el tipo de iris que pueden encontrar, ¿ok? Ahora bien, igual que la vez pasada o que el tema pasado de linfática, lo que necesito más que nada es que hagan su respectivo resumen. ¿Para qué motivo? Para que lo tengan a la mano, porque ya en la siguiente vamos a ver constituciones mixtas para concluir este tema y nos vamos a ir directo a la fase de la práctica que va a estar realmente saturada de puras imágenes de referencia, ¿de acuerdo, chicos? Y pues bueno, espero que estén súper bien el día de hoy y pues estamos en contacto, ¿de acuerdo? Que estén muy bien, hasta luego, bye.